Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 10 de Un Fahrenheit 3 de 4 basados en el libro. Toc toc, llamaron a la puerta de la sala de recepción. Daniel entró con dos guardaespaldas. Te es muy difícil morir, dijo Camol. Daniel entró con una sonrisa. ¿Por qué? ¿Me extrañaste?, le preguntó Daniel. Sí, respondió Camol, lo que hizo que Daniel sonriera levemente. Estaba pensando en cuándo regresarás a Rusia. No puedo tapar mis oídos tanto tiempo, continuó Camol, haciendo que Daniel sonriera levemente. Luego levantó lentamente una sonrisa burlona. Si no piensas decir nada, puedes salir de esta habitación. Mi cliente vendrá a hablar conmigo más tarde, dijo Camol en voz baja. Cálmate. Si supieras que es acerca de tu amado esposo, ¿podrías calmarte?, dijo Daniel con una sonrisa, causando que Camol congelara la mano que sostenía el vaso de licor y se volviera para mirar a Daniel. ¿De qué estás hablando, Daniel? ¿Qué tiene esto que ver con Kim?, Camol preguntó con voz severa. Así es, actúas como si quisieras saber, dijo Daniel mientras tomaba una copa de vino. Camol sujetó con fuerza la muñeca de Daniel. No dejó que el joven levantara su vaso de alcohol. Dímelo ahora, Daniel. ¿Qué estás haciendo con Kim?, Camol preguntó en un tono severo. Daniel miró a Camol con ojos doloridos y un poco de envidia hacia Kim. Kim hizo que Camol se volviera así. ¿Quieres que hable delante de tus subordinados?, preguntó Daniel, apretando los dientes antes de volverse hacia sus subordinados. Ustedes, chicos, váyanse primero, dijo Camol, por lo que los subordinados de Camol tuvieron que salir del salón. Solo quedaban Camol y Daniel. Puedes soltar mi mano, tengo dolor, dijo Daniel mientras Camol apretaba con fuerza la muñeca de Daniel. Repentinamente, Camol le dio una palmada en la muñeca a Daniel antes de levantar un vaso de licor para beberlo hasta vaciar el vaso. ¿Cómo puedo decirlo? Si no dices nada, te echaré de la habitación, Daniel, respondió Camol. ¿De verdad, Camol? ¿Qué tan bien conoces a Kim?, exclamó Daniel. Sé todo de Kim, lo mismo que sabe Kim de mí. No me importa porque no tenemos mucho tiempo que perder, dijo Camol en un tono plano. Daniel respiró hondo. He podido averiguar cómo se conocieron, dijo Daniel. ¿Y qué?, preguntó Camol. Nada, creo que es fácil. Solo quería olvidar a alguien. Entonces estaba buscando a alguien que lo abrazara y poder olvidar el abrazo de esa persona, dijo Daniel en un tono burlón. Camol se sentó en silencio escuchando, pensando que Daniel probablemente estaba buscando información, pero Camol no prestó mucha atención a este asunto. Fuiste amable y un voluntario para hacerle olvidar el abrazo de la persona de su pasado, sin saber nunca quién era su ex persona, continuó diciendo Daniel. No me importa el pasado de Kim, como a Kim tampoco le importa mi pasado, respondió Camol. Daniel se mordió el labio con frustración. Honestamente, ¿por qué estás aquí para hablar de esto? Si solo vas a insultarnos a mí y a Kim, está bien, porque de todos modos no me importan estas cosas. No importa si fue un buen o un mal encuentro. Hoy los dos nos entendemos. Eso es suficiente, dijo Camol con indiferencia, antes de levantarse y caminar para pararse en el panel de vidrio donde puede mirar hacia su propio bar. Así que no quieres saberlo. ¿Quién es el pasado de tu esposo?, dijo Daniel en un tono profundo. Ya te lo dije, no estoy interesado en el pasado, respondió Camol, sin volverse a mirar a Daniel. Daniel sonrió burlonamente antes de levantarse y caminar despacio hacia él. Si no estás interesado, está bien, pero quiero decirte, porque es posible que no puedas evitar pensar en eso, dijo Daniel detrás de Camol. Probablemente no habrías pensado en eso. El pasado de tu amado esposo, la persona que tu esposo quiere olvidar es él, es tu subordinado más cercano, Day. ¿Qué pasa?, dijo Daniel en un tono ligeramente satisfecho, haciendo que Camol se ponga de pie hasta el punto de estar en silencio. La fuerte figura se volvió de inmediato para mirar a Daniel. ¿Qué dijiste? ¿Quién es el pasado de Kim?, Camol preguntó con voz profunda. Daniel sonrió satisfecho. Oye, ¿no lo sabes? Pensé que ya lo sabías. Es Day. Tu subordinado fue el primer marido de tu esposo. Ahora lo sabes, se burló Daniel. Camol agarró el brazo de Daniel y lo apretó. ¿Estás bromeando, Daniel? Solo quieres provocarme, ¿verdad?, Camol gritó a través de la habitación. ¿Por qué tengo que provocarte? Solo quería que lo supieras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Por cierto, Day nunca te lo dijo. ¿No sabía que su ex esposo estaba contigo? Daniel provocó de nuevo. El grito de Daniel sonó cuando Camol lo arrojó hacia la mesa de vidrio. Esto hizo que Daniel rompiera la copa de vino y se cortara la mano. Los subordinados de Camol y Daniel, que estaban parados fuera de la habitación, abrieron apresuradamente la puerta. ¿Qué pasa, señor?, preguntó con nerviosismo. Los subordinados de Daniel vinieron inmediatamente a apoyar a su maestro. Jordan, Alex, ustedes dos, saquen a su jefe de aquí. Camol habló con los subordinados de Daniel en ruso. No puedes escapar de la verdad, Camol. Tienes que dejar de hacer todo lo que haces por ese tipo. Entonces vuelve a mi lado y al de Iván como siempre.
Daniel dijo en ruso también.